Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 363 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del Apocalipsis, capítulo 15 al 17, de la carta a los Hebreos, capítulo 5 al 8, y el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos del 23 al 25. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Apocalipsis, capítulo 15. El canto de los vencedores. Y vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las que llegaría a su fin la ira de Dios. Vi también algo semejante a un mar, mezclado de fuego y de cristal. Sobre este mar de cristal estaban, con las cítaras que Dios le había dado, los vencedores de la bestia, de su imagen y de su nombre el número cifrado. Cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero es tu proceder, Rey de las naciones. ¿Cómo no respetarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, porque se ha manifestado tu proyecto de salvación. Los ángeles de los 7 plagas. Después de esto vi cómo se abrió en el cielo la más santo de la tienda del testimonio, y los 7 ángeles que llevaban los 7 plagas salieron del templo, vestidos de lino y puro y brillante, con unas bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llena de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios, y nadie se le permitía entrar en el templo mientras no se cumplieran los 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16. Las 7 copas de la ira de Dios. Y oí una fuerte voz que salía del templo y decía a los 7 ángeles: Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Partió el primer ángel, derramó su copa sobre la tierra, y los hombres se le llevaron el marca de las bestias que adoraban su imagen, se llenaron de úlceras malignas y dolorosas. Derramó el segundo ángel su copa sobre el mar, el cual se convirtió en sangre como de muerto, y permanecieron todos los seres vivos que había en él. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, que también se convirtió en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: Tú, el santo que existes y existías, eres justo y has hecho justicia. Ellos derramamos la sangre de creyentes y profetas, y tú le has dado a beber sangre. Bien lo has merecido. Oí que decía desde el altar: En efecto, Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le dio poder para quemar a los hombres con fuego. Quedaron todos los terribles quemaduras y maldecían a un Dios que puede enviar tales plagas, pero no se convirtieron ni reconocieron su grandeza. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y maldecían al Dios del cielo y la causa de los dolores y las úlceras, pero no cambiaron de conducta. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El cauce del río se secó y quedó convertido en camino para los reyes que venían del oriente. Vi entonces cómo salían de la boca del dragón, de la boca de los bestias y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros que parecían sapos. Se trataba en efecto de espíritus demoníacos que realizaban prodigios e intentaban reunir a todos los reyes de la tierra con vistas a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Fíjense que vengo como un ladrón. Dichoso el que esté alerta y conserve sus vestidos. No tendrá que andar desnudo y nadie verá sus vergüenzas. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La séptima copa. Y derramó finalmente el séptimo ángel su copa en el aire, y una fuerte voz que salía del templo de junto al mismo trono decía: Ya está. Hubo entonces zigzaguear de relámpagos y retumbar de truenos, y se produjo un violento terremoto, como no lo hubo jamás desde que el hombre existía sobre la tierra. La gran ciudad se partió en 3. Se derrumbaron las restantes ciudades del mundo, y Dios se acordó de la orgullosa Babilonia, que al beber la copa de vino de su cólera terrible. Se ocultaron todas las islas y se desaparecieron las montañas.
Enormes granizos como piedras cayeron desde el cielo sobre los hombres que casi en maldición a Dios a causa de azotes del granizo, en plaga realizar terribles. Capítulo 17. La gran prostituta. Se acercó entonces a mí uno de los ángeles que tenía los 7 copas y me dijo: ven, te mostraré la sentencia que vaya a pronunciar sobre la gran prostituta, la que está sentada sobre el agua caudalosas, con la que adularon los reyes de la tierra, emborrachándose con el vino de su lujuria. Me llevó en espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia color escarlata. Tenía la bestia 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de títulos blasfemos. La mujer iba vestida de rojo escarlata y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de sucio fruto de su lujuria. Y escrito en su frente el nombre misterioso: Babilonia, la orgullosa, la madre de todas las prostitutas y de todas las abominaciones de la tierra. Así como la mujer se emborrachaban con la sangre de los creyentes y los mártires por amor de Jesús. Quedé profundamente asombrado al verla, y el ángel me dijo: ¿de qué te asombras? Te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que están sentada. La bestia que has visto era, pero ya no es. Va a surgir del abismo, pero va hacia la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la misma creación del mundo en el libro de la vida, quedarán asombrados al ver reaparecer la bestia que era, pero ya no es, aunque vea hacerse presente. Use la inteligencia el que sea sabio. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las que está sentada la mujer, y son 7 reyes, de los que 5 ya perecieron. Uno existe todavía y el otro aún no ha llegado, pero cuando llegue durará poco. En cuanto a la bestia que era, pero ya no es, aunque es el 8º rey, forma parte de los 7 y va hacia la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que como si fueran reyes compartirán el poder con la bestia durante muy poco tiempo. Tienen un solo pensamiento: dar a la bestia su fuerza y su poder. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Rey de reyes y Señor de señores, y con él vencerá también los llamados, los elegidos y los creyentes. Y el ángel añadió: las aguas que has visto sobre las que están sentada la prostituta son pueblos, muchedumbres, raza y lenguas. Pero los 10 cuernos que has visto y la misma bestia traicionará a la prostituta. La despojarán, la dejarán desnuda y comerán sus carnes y los arrojarán al fuego, porque Dios se ha servido de ellos para ejecutar sus proyectos, haciendo que se ponga de acuerdo para entregar a la bestia su reino, en espera de que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer ha visto, es la gran ciudad, la que domina sobre los reyes de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado estos 3 capítulos donde pues referimos hacia este acontecimiento. Estamos en el Apocalipsis, pero es bien importante que nosotros descubramos cómo en este último momento escatológico se está colocando a cada uno de los que no creyeron, no vivieron y sobre todo no están unidos en la fe. Pero también es bien importante que veamos el libro del Apocalipsis como un mensaje o un códice que solamente aquellos que conocen la Escritura y conocen también la palabra, pues no será complicado entender, porque pues las cosas, el entorno y el mundo están llenos de estos elementos de lujuria, pecado, poder y a veces hasta de soberbia, que el Señor los derribará en el momento final. Meditemos cómo la palabra de Dios nos ayuda a protegernos de todos estos pecados y todos los obstáculos. Habiendo meditado el libro del Apocalipsis, pasemos ahora a la carta a los Hebreos. Capítulo 5. Jesús constituido sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote en efecto es tomado entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo
con los ignorantes y los extraviados, ya que Él también está lleno de flaquezas, y a causa de ellas saben ofrecer sacrificios por los pecados propios y a la vez que por los del pueblo. Nadie puede recibir esta dignidad sino aquel a quien Dios le llama, como ocurrió en el caso de Aarón. Así también Cristo no se apropió la gloria de su sumo sacerdote, sino que lo confirió Dios, quien le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice también otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El mismo Cristo que en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado en atención a su actitud reverente, y precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que obedecen, y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Exhortación a madurar como cristianos. Sobre esto tendríamos mucho que decir, pero es difícil explicar porque ustedes se han hecho torpes para entender. Después de tanto tiempo yo debería ser maestro, pero también todavía necesidad de que alguien le enseñe lo más elemental del mensaje divino, pues resulta que tiene más necesidad de la leche que de alimento sólido. Y es que todo lo que aún se alimentan de leche no tienen experiencia de la doctrina de la justicia, ya que todavía como un niño pequeño. Ahora bien, el alimento sólido es para los perfectos, los que por la costumbre han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Capítulo 6. Por tanto, demos por sabida la doctrina elemental sobre Cristo y ocupémonos de lo que es propio de los perfectos. No vamos a insistir de nuevo en las verdades fundamentales, a saber, la conversión de los pecados y la fe en Dios, la instrucción bautismal, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Manténganse fieles, porque los que fueron una vez iluminados, los que saborean el don celestial, los que participaron del Espíritu Santo, los que saborean la excelencia de la palabra de Dios y las maravillas del mundo futuro, se han caído. Es imposible que se renueve otra vez por la conversión. Siento así que crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a público ignominias. En efecto, cuando la lluvia riega abundantemente la tierra, ésta produce frutos provechosos para quien la cultiva. Así recibe la bendición de Dios, pero si no produce más que espinos y maleza, es rechazada y maldecida y acabará siendo quemada. Sin embargo, de ustedes, hermanos queridos, tenemos una opinión mejor y más favorable en lo referente a su salvación. Aunque hablamos de este modo porque no es Dios injusto para olvidar las obras y el amor que ustedes han mostrado a su nombre, a través de los servicios que prestaron y aún prestan a los creyentes, solo deseamos que cada uno de ustedes hasta el final muestre el mismo entusiasmo en orden a la plena realización de su esperanza, de modo que, en lugar de descuidarse, sigan el ejemplo de aquellos que, por su fe y su perseverancia, son ya herederos de la promesa divina, la promesa de Dios realizada en Jesús. Así, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo otra mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: Te colmaré de bendiciones y haré innumerable tu descendencia. Y así, gracias a su firme esperanza, obtuvo Abraham la realización de la promesa. Los hombres juran por alguien que es mayor que ellos, y el juramento es una garantía que pone fin a toda discusión. Por eso también Dios, queriendo mostrar más solemnemente a los herederos de la promesa que su resolución no cambiaría, hizo un juramento para que, apoyados en esas dos garantías inmutables según las cuales es imposible que Dios engañe, no seamos firmemente impulsados a adherirnos a la esperanza que se nos propone, esperanza a la que nos aferramos como ancla segura y firme para nuestra vida, y que penetra hasta el interior del santuario, a donde ya ha entrado Jesús como precursor nuestro, en calidad de sumo sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Capítulo 7. Melquisedec y el sacerdocio levítico. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de vencer a los reyes y los bendijo. Abraham, por su parte, le dio el diezmo de todo. Melquisedec, cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, se presenta sin padre, ni madre, ni antepasados. No se conoce el comienzo ni el fin de su vida, y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Consideren, pues, la grandeza de aquel a quien
el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. También los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, según la ley, el derecho de exigir el diezmo de los bienes del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos sean también de la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no pertenecía al mismo pueblo, recibió el diezmo de los bienes de Abraham y bendijo al que Dios había hecho depositario de sus promesas. Ahora bien, no hay duda alguna de que es el superior quien bendice al inferior. Además, los descendientes de Leví que recibieron ese diezmo son hombres mortales, mientras que de Melquisedec se atestigua que vive. El mismo Leví que percibe ese diezmo lo pagó a Melquisedec, para decirlo así, en la persona de Abraham, pues Leví estaba ya presente en las entrañas de su antepasado Abraham cuando Melquisedec salió al encuentro de éste. Ineficacia del sacerdocio antiguo. Pues bien, si la perfección se logra a través del sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de hacer surgir otro sacerdote a la manera de Melquisedec, teniendo ya uno a la manera de Aarón? Porque el cambio del sacerdote lleva consigo necesariamente el cambio de la ley. En efecto, Jesús, de quien se dice esto, pertenecía a una tribu que jamás estuvo al servicio del altar, pues como se sabe, nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de lo que Moisés no dijo nada a propósito del sacerdocio. Esto es aún más evidente. Se surge otro sacerdote que, a semejanza de Melquisedec, no le es en virtud de su sistema de leyes terrenales, sino por la fuerza de una vida indestructible, pues así está testificado. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Con esto quedó abolido el sistema anterior a causa de su impotencia y debilidad, porque la ley no ha llevado nada a la perfección, únicamente es la puerta de una esperanza mejor, por la que nos acercamos a Dios. Eficacia del nuevo sacerdote. Además, nada de esto se ha hecho sin juramento, pues mientras los descendientes de Leví llevaron a ser sacerdotes sin medir ningún juramento, en el caso de Jesús ha mediado el juramento de quien le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús es quien garantiza una alianza superior. Por otra parte, mientras que los sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar, este, en cambio, como permanece para siempre, posee un sacerdocio que no pasará, y por eso también puede perpetuar salvar a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que siempre está de vivo para interceder por ellos. Tal es en efecto el sumo sacerdote que nos hacía falta, santo, inocente, sin manchas, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Él tiene necesidad de, como los sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios por sus propios pecados ante el ofrecerlo para los pueblos, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y es que la ley constituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento, que es posterior a la ley, constituye un sacerdote al Hijo, a quien Dios hizo perfecto para siempre. Capítulo 8. Imperfección del culto antiguo. Esto es lo más importante de lo que estamos diciendo, que tenemos un sacerdote que sentó en el cielo a la derecha del trono de Dios, como ministro del santuario y de la verdadera tienda de la presencia levantada por el Señor y no por un hombre. Y puesto que todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones y sacrificios, es necesario que también Jesús tuviera algo que ofrecer. Pero si Jesús continuara sobre la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, porque ya existían sacerdotes que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes celebran un culto que es solo una imagen, una sombra de la realidad celestes, según la advertencia divina hecha por Moisés, cuando se disponía a constituir la tienda de la presencia. Mira, le dijo, hazlo todo conforme al modelo que se te mostró en la montaña. Pero ahora Jesús ha recibido un ministerio tanto más elevado cuanto es mediador de una alianza superior y fundada en las promesas mejores. Imperfección de la antigua alianza. En efecto, si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario buscar una segunda. Pero es un reproche al que Dios le hace cuando dice: vienen días, dice el Señor, en que ya haré con el pueblo de Israel y de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus antepasados, cuando tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos no fueron fieles a mi alianza, por eso los rechacé, dice el Señor. Pero esta es la alianza que yo haré. El pueblo de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente
y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que instruir a su vecino ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, pues yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Al decir alianza nueva, Dios ha declarado vieja la primera, y ahora bien, lo que se vuelve viejo y antiguo está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado estos 4 capítulos de la carta a los Hebreos acerca de por qué el sacerdocio de Cristo y por qué este nuevo sacerdocio. Damos gracias a Dios por ese sacerdocio y el sacerdocio que deja entre nosotros y sobre todo en nuestra iglesia. Demos gracias a Dios porque nos permite elevar nuestras oraciones a través de este ministerio. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta a los Hebreos, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos del 23 al 25. Su marido es estimado en la ciudad cuando se sienta con los ancianos del lugar. Teje telas de lino y las vende, y proporciona cinturones al comerciante. Se viste de fortaleza y dignidad, y mira esperanzada el porvenir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, te agradecemos por el sacerdocio que nos has dado a través de tu Hijo, y sobre todo porque nos has mostrado que la alabanza hacia ti siempre es más grandiosa que nuestras propias palabras. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.